El pueblo de Santa Lucía era pequeño, rodeado de montañas que parecían protegerlo del mundo exterior. Sus calles empedradas, sus casas de colores desvaídos y la plaza central con el viejo roble daban un aire de tranquilidad casi eternamente suspendida en el tiempo. Pero debajo de esa calma superficial, se escondía una historia que todos preferían no recordar. Lucía acababa de regresar a Santa Lucía después de 10 años fuera. La ciudad le parecía más pequeña, más silenciosa. Traía con ella el recuerdo de su abuelo, el carnicero del pueblo, un hombre amable y respetado que había desaparecido sin dejar rastro. La gente susurraba que la sombra del carnicero aún rondaba las noches, y que su fantasma buscaba justicia, o venganza. Lucía llegó al antiguo local de la carnicería, ahora cerrado y cubierto de polvo. En la puerta había un cartel desgastado que decía: aquí trabajó don Ernesto, el mejor carnicero de Santa Lucía. Sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. ¿Por qué volviste?, preguntó una voz suave detrás de ella. Era Tomás, su amigo de infancia, que ahora era el sheriff del pueblo. Había cambiado poco, pero sus ojos reflejaban las sombras que también se ocultaban en Santa Lucía. Para encontrar respuestas, respondió Lucía. Para terminar con el miedo. La noche cayó y con ella llegó la primera señal. En la plaza, un murmullo inquietante rompió el silencio. Luces parpadeantes, sombras que se deslizaban entre los árboles y un frío que se sentía en el alma. No deberías quedarte aquí, advirtió Tomás. La sombra del carnicero no es solo una leyenda. Lucía apretó el colgante que llevaba en el cuello, una pequeña navaja de plata que había pertenecido a su abuelo. No temo a las sombras. Temen a la verdad. Esa misma noche, mientras dormía en la casa de su infancia, escuchó un ruido en el sótano. Con el corazón latiendo fuerte, bajó las escaleras y encontró un viejo baúl cubierto de telarañas. Al abrirlo, halló documentos, cartas y fotografías que revelaban secretos oscuros, pactos, traiciones y una conspiración que había destrozado la vida de su abuelo. Pero también encontró algo más, una carta de amor escrita por él, destinada a una mujer misteriosa, que hablaba de esperanza y de un futuro juntos. Lucía comprendió entonces que la sombra del carnicero no solo era un espectro de muerte, sino también un guardián de amor y justicia. Lucía no pudo dormir esa noche. Las palabras de la carta de su abuelo daban vueltas en su cabeza, mezclándose con las imágenes de las fotografías y documentos del baúl. Algo terrible había ocurrido en Santa Lucía, algo que su abuelo había tratado de detener y que, aparentemente, había terminado con su desaparición. Al amanecer, el pueblo despertaba lentamente. Los vecinos salían a sus tareas cotidianas, pero Lucía notaba una tensión extraña en el aire, una mezcla de miedo y recelo que parecía envolverte en un manto invisible. Decidió buscar a Tomás, el sheriff, para compartir lo que había encontrado. Esto no es solo historia antigua, dijo Tomás mientras recorrían la carnicería abandonada. Hay quienes prefieren que el pasado quede enterrado, y harán lo que sea para que nadie toque esos secretos. Lucía frunció el ceño. ¿Quiénes? Personas poderosas del pueblo, que desde hace años manejan los hilos a su favor. Mi padre fue uno de ellos, y por eso sé que no es fácil cambiar las cosas. Mientras hablaban, un grito desgarrador cortó la mañana. Era la voz de Marta, una mujer mayor que vivía cerca de la plaza. Corrieron hacia su casa y la encontraron temblando, señalando hacia la ventana. Lo vi, la sombra del carnicero está aquí. Lucía y Tomás salieron rápidamente. En la calle, una figura oscura se deslizaba entre las sombras, con un cuchillo que reflejaba la luz del sol naciente. Pero cuando la persiguieron, la figura desapareció. No puede ser una persona normal, murmuró Lucía. Esa noche, el pueblo estaba inquieto. Las historias sobre la sombra del carnicero se habían intensificado y la gente empezaba a cerrar puertas y ventanas con más fuerza. Sin embargo, Lucía sentía una extraña calma.
¿Por qué no tengo miedo? Se preguntó a sí misma. Quizás porque entendía que esa sombra no era un monstruo, sino la manifestación del deseo de justicia, el amor que su abuelo había dejado para protegerlos. En el sótano de su casa, volvió a revisar las cartas, buscando pistas. Encontró un diario que había pertenecido a su abuelo, escrito con letra firme pero temblorosa, donde narraba sus intentos de enfrentarse a quienes habían destruido su familia. Entre sus páginas, una frase brillaba como un faro: el amor es el filo que corta la oscuridad. Lucía sintió que esa frase era la clave. No solo necesitaba descubrir la verdad, sino también sanar las heridas del pueblo con ese amor que su abuelo había defendido. Al día siguiente, organizó una reunión con algunos vecinos en la plaza. Les habló con sinceridad, con la pasión y la esperanza que sentía en el corazón. No dejemos que la sombra del carnicero nos siga aterrorizando, dijo. Es tiempo de unirnos y cambiar esta historia. Poco a poco, la gente comenzó a acercarse, a compartir sus miedos y sus sueños. El pueblo que parecía condenado a la oscuridad empezaba a despertar, impulsado por una chispa de luz y amor. Lucía sabía que el camino sería largo y peligroso, pero no estaba sola. Tomás estaba a su lado, y en sus ojos veía la misma determinación. Juntos enfrentarían a los fantasmas del pasado, la sombra que acechaba, y escribirían un nuevo capítulo para Santa Lucía. El sol apenas asomaba cuando Lucía y Tomás emprendieron el camino hacia la vieja casa de don Ernesto, la casa donde el carnicero había vivido y donde todo había comenzado. El lugar estaba cubierto de enredaderas y sombras, un reflejo perfecto del olvido en que el pueblo había querido dejar su historia. Al abrir la puerta crujiente, un olor a madera vieja y carne curada les golpeó los sentidos. En el interior, los muebles estaban cubiertos por sábanas polvorientas, y los rayos del sol filtraban por las ventanas rotas, iluminando pequeños motas de polvo en el aire. Lucía sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Aquí era donde su abuelo había cortado, moldeado y vendido la carne que alimentaba a Santa Lucía. Pero también, aquí era donde había guardado secretos que podían cambiarlo todo. ¿Qué crees que encontraremos aquí?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Respuestas. Y tal vez perdón. Exploraron cada rincón. En una pared, un viejo tablón de anuncios mostraba recortes de periódicos amarillentos con titulares sobre desapariciones, accidentes y crímenes sin resolver. Muchas de las víctimas tenían algo en común: habían cruzado caminos con el carnicero o con personas cercanas a él. En una mesa, Lucía encontró un cuaderno. Al abrirlo, descubrió que era un diario, pero no uno cualquiera. Era el diario de don Ernesto, escrito con una mezcla de esperanza, miedo y desesperación. Escucha esto, leyó en voz alta: cada corte que doy es una lucha contra la sombra que se acerca. No soy solo un hombre con un cuchillo, soy el guardián de un secreto que podría destruir a muchos. Tomás frunció el ceño. ¿Un secreto? ¿De qué tipo? Lucía siguió leyendo. Su abuelo había descubierto una red de corrupción que involucraba a los líderes del pueblo. La carnicería no era solo un negocio, sino un frente para proteger a quienes eran inocentes y castigar a los que hacían daño. Pero al hacerlo, había marcado su propia condena. La sombra del carnicero no es solo un espíritu vengativo, dijo Lucía. Es el legado de alguien que sacrificó todo por amor y justicia. Justo cuando terminaban de leer, escucharon un ruido en el piso superior. Subieron con cautela y encontraron una habitación oculta tras un armario viejo. Allí, guardados en cajas, había más documentos y fotografías, además de una carta destinada a Lucía. Para mi querida nieta, en quien deposito mi esperanza. Que uses este conocimiento para sanar y proteger a nuestro pueblo. La carta revelaba un plan para romper la maldición que había caído sobre la familia y el pueblo, una maldición que solo podría romperse con un acto de amor verdadero y valentía. Esa noche, sentados frente a la chimenea en la vieja casa,
Lucía y Tomás compartieron sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. No importa lo que enfrentemos, dijo Lucía. Mientras estemos juntos, podremos vencer cualquier sombra. Tomás tomó su mano con suavidad. Siempre estaré contigo, Lucía. Hasta el final. Afuera, la luna llena iluminaba el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, la sombra parecía alejarse, como si respetara ese pacto de amor y coraje. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando Lucía y Tomás regresaron al pueblo con las cajas y documentos que habían encontrado. La gente los miraba con curiosidad y recelo, pero también con una chispa de esperanza. Al reunir a algunos vecinos en la plaza, Lucía mostró los documentos y compartió la historia de su abuelo, de su sacrificio y de la injusticia que había marcado a Santa Lucía durante generaciones. No podemos seguir viviendo con miedo, les dijo. La sombra del carnicero solo desaparecerá cuando enfrentemos la verdad y rompamos el ciclo de violencia. Las palabras resonaron en el aire frío de la mañana y algunos vecinos comenzaron a compartir sus propias experiencias, relatos que hasta entonces habían guardado en silencio por miedo o vergüenza. Entre ellos estaba Marta, la mujer que la noche anterior había visto la sombra. Con voz temblorosa, relató cómo había perdido a su hijo años atrás y cómo el dolor había envenenado su vida. Pero ahora, gracias a Lucía, siento que puedo perdonar y dejar ir ese dolor, dijo, mirando a los ojos de la joven. No somos monstruos. Somos humanos. La plaza se llenó de lágrimas y abrazos. La comunidad comenzaba a sanar. Pero no todo era tan sencillo. En las sombras, alguien observaba. Don Horacio, el alcalde, y otros miembros de la élite del pueblo, sentían que su poder peligraba y estaban dispuestos a todo para mantener el control. Aquella noche, Lucía y Tomás regresaron a la carnicería para preparar un plan que incluyera a toda la comunidad. Mientras organizaban documentos y mapas, escucharon un ruido fuera. Al asomarse, vieron a un grupo de hombres armados, enviando un claro mensaje de amenaza. Esto apenas comienza, murmuró Tomás, apretando el puño. Pero no retrocederemos. Lucía sintió miedo, pero también una fuerza inesperada. Sabía que el amor que sentía por su pueblo y por Tomás era más poderoso que cualquier sombra. En los días siguientes, la tensión aumentó, pero también la solidaridad. La gente comenzó a protegerse mutuamente, a compartir vigilias nocturnas y a enfrentar el miedo con valentía. Lucía y Tomás se acercaron aún más, su amor floreciendo en medio de la oscuridad, como un faro que guiaba a todos hacia la luz. Una noche, mientras caminaban por la plaza desierta, Tomás la tomó de la mano y le susurró. No importa lo que venga, siempre estaré contigo. Lucía le sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el futuro podía ser brillante. Pero en el fondo, la sombra del carnicero seguía acechando, esperando el momento para atacar. Las noches en Santa Lucía se volvieron cada vez más intensas. El miedo que antes parecía dormido despertaba con fuerza, alimentado por susurros y sombras que se arrastraban entre las casas. Lucía y Tomás sentían esa presencia cada vez más cerca, una amenaza latente que pesaba sobre el corazón del pueblo. Una madrugada, mientras los primeros rayos de luz apenas acariciaban las calles, Lucía fue despertada por un sonido extraño, un golpe seco, como si alguien tocara la ventana con insistencia. Se levantó con cuidado, consciente del peligro que los rodeaba, y se acercó para mirar afuera. Nada, solo la neblina que cubría el pueblo y la silueta de la vieja carnicería, que parecía respirar con vida propia bajo la luna pálida. Tomás se despertó al oírla moverse. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz ronca. No lo sé. Creo que alguien o algo está aquí. Ambos salieron con precaución, armados con linternas y un cuchillo de cocina. El aire estaba frío, y un silencio pesado envolvía todo. Al acercarse a la carnicería, vieron algo que los heló, una figura oscura, alta, parada frente a la puerta.
No tenía rostro, solo una sombra que se movía como un suspiro. ¿Quién eres?, gritó Lucía, con valentía. La sombra no respondió. De repente, desapareció, dejando tras de sí un olor a hierro y carne quemada. Tomás apretó la mano de Lucía. No estás sola. Hay algo más aquí. Los días siguientes estuvieron marcados por sucesos inexplicables, objetos que se movían solos, susurros en la noche, y la sensación constante de ser observados. Pero también hubo momentos de ternura. En medio de la tormenta, Lucía y Tomás encontraban consuelo en sus abrazos, en las miradas que compartían, recordándose que no estaban solos. Una tarde, mientras revisaban los documentos del abuelo de Lucía, encontraron un dibujo, un corazón atravesado por un cuchillo, rodeado de símbolos antiguos. Esto debe ser la clave, dijo Lucía. Mi abuelo escribió que el amor y la valentía pueden sanar heridas, incluso las más profundas. Decidieron organizar una ceremonia en la plaza, un ritual para llamar a la sombra y enfrentarla juntos, con la comunidad. La noche llegó, y con ella, el pueblo entero se reunió, encendiendo velas y formando un círculo de esperanza. Lucía y Tomás dieron un paso adelante, tomando una daga antigua y un corazón de madera que habían encontrado en la casa de don Ernesto. Esta es nuestra promesa, dijo Lucía. Que el amor y la verdad prevalecerán sobre la oscuridad. La sombra apareció, más intensa que nunca, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Pero en lugar de atacar, pareció escuchar. En un momento que pareció eterno, el viento se detuvo, y el silencio se convirtió en un latido, el latido del corazón de todos los que allí estaban. La sombra empezó a desvanecerse, disolviéndose en una luz cálida que abrazó al pueblo, limpiando el miedo y la tristeza. Lucía y Tomás se miraron, sus manos entrelazadas, sabiendo que habían ganado una batalla crucial, pero que la guerra aún no terminaba. El amor, la valentía y la unión habían creado un faro en la oscuridad, una promesa para seguir luchando. La niebla se había apoderado de Santa Lucía, envolviendo las calles y los rincones en un manto espeso y frío. Parecía que el pueblo entero flotaba en un sueño inquietante, donde el tiempo se desdibujaba y los recuerdos se mezclaban con las sombras. Lucía y Tomás se habían vuelto inseparables, su vínculo fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. Pero ambos sentían en el pecho una inquietud profunda, como si la sombra del carnicero no hubiera desaparecido del todo, sino que se escondiera en la bruma, esperando su momento. Una tarde, mientras caminaban hacia la antigua iglesia abandonada, Tomás contó a Lucía una historia que había escuchado de niño. Dicen que la sombra no es solo un espíritu vengativo. Es el eco de todas las almas perdidas aquí, atrapadas en un ciclo eterno de dolor y violencia. Que solo cuando se liberen sus miedos, podrán descansar en paz. Lucía sintió un nudo en la garganta. Recordó a su abuelo y su sacrificio, y comprendió que la verdadera batalla no era solo contra una entidad oscura, sino contra el rencor y la tristeza que habían contaminado a tantas generaciones. Al llegar a la iglesia, encontraron la puerta entreabierta, chirriando con el viento. Entraron con cautela, las linternas iluminando vitrales rotos y bancos cubiertos de polvo. En el altar, descubrieron un altar improvisado con velas, flores marchitas y una cruz tallada en madera. Alguien ha estado aquí, susurró Lucía. Tal vez tratando de comunicarse. De repente, un susurro recorrió la estancia, como si un coro lejano cantara una canción triste. Tomás se acercó al altar y encontró un papel doblado con una inscripción. El amor es la llave que rompe las cadenas del alma. Ambos se miraron, entendiendo que debían buscar más pistas en el corazón del pueblo, entre sus habitantes y sus historias. Regresaron a la plaza, donde la comunidad seguía unida, pero cansada. Lucía decidió organizar una reunión para compartir lo descubierto y preparar el ritual final para liberar definitivamente la sombra. Durante los días siguientes, recolectaron objetos significativos, fotografías antiguas, cartas,
recuerdos de seres queridos perdidos, todo para ofrecer un tributo al pasado y sanar las heridas. Una noche, mientras Tomás estaba solo en la carnicería revisando una caja de herramientas, sintió un frío intenso y una presencia a su espalda. Volteó lentamente y vio una figura tenue, una mujer con ojos llenos de tristeza, que parecía flotar entre la realidad y el sueño. ¿Quién eres?, preguntó Tomás con voz firme. La mujer extendió la mano y, en un suspiro, dijo: Soy Clara, hija del carnicero. Él no fue el monstruo que creyeron. Su alma está atrapada por el dolor y la culpa. Tomás sintió una mezcla de miedo y compasión. ¿Cómo podemos ayudar? Clara le entregó una llave oxidada y una pequeña caja de madera. Estas son las piezas para liberar el alma de mi padre. Solo el amor y la verdad pueden romper la maldición. Al día siguiente, Lucía y Tomás compartieron la revelación con el pueblo, que reaccionó con lágrimas y esperanza renovada. El ritual final se acercaba. El amanecer llegó con una calma extraña, como si el mundo contuviera la respiración antes de un final esperado. En Santa Lucía, el aire estaba impregnado de un silencio solemne, una mezcla de miedo y esperanza que envolvía cada rincón. Lucía y Tomás, junto a los vecinos, se reunieron en la plaza central, con los objetos que habían recolectado para el ritual final. La llave oxidada y la caja de madera descansaban sobre un altar improvisado, rodeados por velas encendidas que lanzaban destellos cálidos entre la niebla. Hoy terminamos con este tormento, dijo Lucía, su voz firme, pero llena de emoción. Por nuestros antepasados, por nuestro futuro. La multitud asintió, entre lágrimas y susurros de aliento. Tomás abrió la caja con cuidado, revelando un medallón antiguo y una carta amarillenta por el tiempo. Este medallón perteneció a don Ernesto, explicó, el carnicero. En esta carta, su hija Clara escribió su verdad. Lucía tomó la carta y comenzó a leerla en voz alta. Mi padre no fue el monstruo que pintaron. Fue un hombre roto por la pérdida y la culpa. El carnicero de Santa Lucía fue víctima de un destino cruel, atrapado en una sombra que lo devoró desde dentro. Solo con amor y perdón podrá encontrar la paz que merece. Mientras las palabras flotaban en el aire, una brisa suave empezó a moverse entre la gente, como una caricia. De repente, la sombra apareció. Esta vez no como una figura oscura y amenazante, sino más tenue, casi humana, con un rostro marcado por el sufrimiento. Lucía y Tomás se acercaron lentamente, sin miedo. Don Ernesto, dijo Lucía con respeto, hoy te liberamos. Tomás tomó la llave oxidada y la acercó al medallón, mientras Lucía sostenía la carta. Una luz cálida emergió del medallón, envolviendo la sombra en un abrazo de paz. Los ojos de don Ernesto se cerraron lentamente, y su figura se desvaneció con un suspiro. La niebla comenzó a disiparse, revelando un cielo claro y un sol radiante que iluminaba Santa Lucía como nunca antes. La gente aplaudió, lloró y abrazó, sintiendo que un peso inmenso se había levantado de sus corazones. Lucía y Tomás se miraron, conscientes de que su amor había sido la luz en medio de la oscuridad. Lo logramos, susurró Tomás. Juntos. Esa noche, en la casa de Lucía, celebraron con la comunidad, compartiendo historias, risas y la promesa de un futuro lleno de esperanza. El carnicero ya no era una sombra de miedo, sino un recuerdo de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede encontrar su camino.